arco minero, el ecocidio más grande de la humanidad. Vamos a darle unos minutos al cacique Rommel Cusamana, conocedor de esta dinámica, conocedor de la realidad que viven los pueblos indígenas. Y saben cómo es el gentilicio de los hermanos indígenas: humildes, trabajadores, tranquilos, pacíficos. Ese es el pueblo indígena de Amazonas. Pero nos están saqueando y nos están vendiendo los espejitos para saquear nuestro oro. Nosotros demandamos la organización indígena COIBA, la organización indígena Fundar Venezuela, en el año 2011, demandamos al fondo chino Citigroup. ¿Por qué lo demandamos? Bueno, porque el fondo chino Citigroup no tenía competencia. Primero, hay un acuerdo internacional que es la OIT, que son los derechos internacionales que protegen y garantizan el reservorio de los pueblos indígenas en Latinoamérica, en este caso Venezuela, que es el primero suscriptor de este convenio, porque Amazonas tiene 20 pueblos indígenas y todavía se están descubriendo más, que llegamos a 22 pueblos indígenas. Entonces resulta que nosotros demandamos al fondo chino Citigroup, bueno, porque simplemente el gobierno les entregó las tierras en una carpeta por cuestiones electorales y vendió nuestro territorio a los chinos, cometiendo pues lo que el doctor Monzón en algún momento acuñó como un genocidio, más allá del ecocidio, de un genocidio que es la destrucción del planeta. Y esta es la contribución, decía un periodista holandés que nos entrevistaba, Abraham Eus, que esta es la contribución de Venezuela a la destrucción, el arco minero es la contribución de Venezuela a la destrucción del planeta. Y eso tenemos que denunciarlo responsablemente. Tenemos que hablar, el crimen comienza desde el nombre. El nombre comienza por sustituir Imataca. Gotas en la noche, según la traducción que en el 97 hizo el doctor Monzón, significa Imataca en guarao. Gotas en la noche. La reserva. Estamos hablando del sacrificio del Caura, del Parque Nacional Canaima y de todo el sistema del sur de Venezuela, que sin el sur no hay norte. Es una expresión que debemos tener claro. Se afecta directamente, se genera un impacto social y socioeconómico desastroso, como los estamos observando. Ahí no hay una explotación, una riqueza en función de la sustentabilidad, sino una repartición y reasignación de minas en función de grupos de interés. No significa eso una solución y un aporte al país, sino una repartición entre mafias y grupos de intereses allí. Y lamentablemente lo peor que se está haciendo es tratando de implicar a los pueblos indígenas que abran cabezas de playa para que dañen sus propios hábitats, sus propios territorios y se conviertan en agentes destructores de las áreas protegidas de Venezuela. Y luego una especie de salvavidas llevado hacia el país, diciendo háganse cómplices a través del lingotico de la destrucción de su país, de sus reservas de agua, que contaminan. Entonces, y a los militares diciéndoles conviértanse también en agentes negociantes a través de un decreto de la empresa Camipen. Soy de un par de Estado Bolívar y no me entra por ningún lado, no percibo, no logro convencerme con algunos términos que he escuchado de minería artesanal, minería ecológica, etcétera, etcétera. O sea, no logro que me convenzan de esos términos. Eso no cabe. Cualquier impacto mediano o como se llame, que se haga en esa zona sur del Estado Bolívar, es un delito. Esa es una zona, la Amazonía es una zona protegida por organismos internacionales. Y cualquier actividad que se haga allí y que viole cualquier elemento o signo ambiental, conlleva un delito internacional y así tiene que ser tratado y así tiene que ser denunciado. Es por eso que yo hago un llamado a la conciencia, hago un llamado a que nos aboquemos de verdad como ciudadanos, como miembros de esta comunidad, de este mundo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, que son los que van a recibir este impacto, es que hagamos algo por esto. No que llegó la hora, porque estoy convencido de que los delitos que se están cometiendo allí, esas matanzas,
el aspecto delincuencial, va a ser poco con el impacto ambiental que se está comentando. Es más, los delincuentes que están allí, no van a ser juzgados porque mataron a otro, van a ser juzgados porque están violando, están cercenando, están mutilando parte de la tierra, parte del ambiente. Entonces yo hago ese llamado, presidente, a Usamana, que eres parte de ese territorio, de las personalidades que saben el texto, a orientar, fíjense, las denuncias al aspecto ambiental. Lo otro que sé, el aspecto delincuencial, la guerrilla, que se encarguen otros organismos, pero lo que nos interesa, la parte ambiental, tenemos que dirigir las denuncias hacia allá. Vía Federación Internacional de Abogados, el doctor López Marcano, responsable del área ecológica de este movimiento, invita a la propuesta hecha por el diputado Hernández, a quien felicito. Esto hay que darle una canalización hacia la constitución de un libelo en contra de sujetos o de autoridades o de estados que patrocinan crímenes de lesa humanidad, que es como debe definirse toda la actuación que estamos observando. Ayer tuve la oportunidad de conversar con un compañero diputado de la Asamblea del 2005 que venía del Amazonas y de la zona de Caicara. Hizo un recorrido de más o menos 10 días y me dijo cosas tan graves como esta. Exactamente. Paraguasa, etcétera. Toda esa zona, el Burro. Y me dijo, por cada retén o por cada alcabala de la Guardia Nacional o del Ejército o de la Armada, a distancias no mayores de 1,5 kilómetros, hay retenes del Ejército de Liberación Nacional que están ejerciendo labores de control territorial, que están ejerciendo labores de retención de personas ajenas o de la zona, como ha dicho muy valientemente y muy brillantemente el diputado Usamana, a quien felicito. Porque precisamente para defender los derechos de los pueblos indígenas necesitamos gente así como usted, comprometida con esta causa, y gente que vive en Bolívar y que vive en Delta Macuro, porque también me informó sobre otras extracciones ilegales de materiales por la vía del estado Delta Macuro. De manera que es un auténtico atentado que se está realizando y que nos está colocando, querido profesor y querido compañero, en una situación de eventual caso bélico con el Estado brasileño, con el Estado de Guyana y con el Estado de Colombia, por el tema de la presencia incontrolada, tolerada, permitida, estimulada, compartida entre las Fuerzas Armadas venezolanas acantonadas en aquellos territorios y los elementos que usted ha calificado adecuadamente de subversivos y de violadores masivos de derechos humanos. ¿Verdad? Que nosotros pudiéramos encontrarnos como país frente a la eventual reacción en defensa de sus derechos en las áreas territoriales fronterizas de los estados colindantes, con lo cual Venezuela sumaría un evento aún mayor a la gravísima situación que está padeciendo el país. Se está casi convirtiendo a nuestro país, me duele muchísimo, en el alma, ¿no? En un camposanto que podría perfectamente acontecer que nos quedemos sin agua, sin luz, sin electricidad, sin servicios públicos. Estamos ya encaminándonos hacia eso. Y por otro lado, yo vuelvo a pedir, esto por el lado, digamos, de la intoxicación, del envenenamiento, la deforestación, las minas incontroladas y controladas, no sé cuál de los dos son peores, pero por el otro lado también, con eso termino, la parte cultural, que todavía en Venezuela y en muchos otros países, todavía a pesar de los grandes, enormes progresos que ha habido en cuanto a las culturas, la salvaguarda de los idiomas, los derechos indígenas, cualquier parte del mundo, sin embargo, todavía aquí no está asegurada la vida de los indígenas, ni siquiera la vida física,
por lo menos las cosas que están pasando en Estado Apure en este momento. Bueno, incluso en una cantidad de asesinatos ya previamente denunciados y que hasta ahora no han encontrado ni siquiera una investigación más o menos conveniente. Esto nos asegura que todavía pues, la vida misma de muchos indígenas, muchas familias corre peligro. Habrá que en un futuro reformar todo el cuadro de leyes. La ley de ordenación del territorio, una ley del 83, ya avanzó ese artículo, una obra que se incluyeron ahorita en el debate, en la intervención del constituyente Carray en ese momento. Y está claramente cómo fue todo el proceso de elaboración y ese derecho transgeneracional que está consagrado en ese artículo 127, pero no solamente porque nuestro planteamiento era un título dentro de la Constitución y no en un capítulo, porque logró un título, entonces logramos meter artículos a lo largo de todo el texto constitucional. Por eso hay como 30 artículos en materia ambiental y como 14 o 15 en materia de pueblos indígenas, porque ya se había avanzado mucho desde el Congreso en esa materia. La ley penal del ambiente en su momento fue la primera, por lo menos de Hispanoamérica, y el sistema de Naciones Unidas la elabó, pero lo que se hizo después fue dañarla. Entonces eso habrá que reformar todo el cuadro de leyes hacia un futuro, pero no hay todavía las condiciones, ya este periodo está terminando y habrá que hacer una reforma, hacer un replanteamiento a la luz de lo que puede suceder. En todo caso, mientras tanto, el país debe conservar, debe luchar porque la base de recursos del país y su ambiente se destruye. Si ya se destruyó la institucionalidad del país, entre ellos ese desastre al desaparecer, porque esto fue premeditado, al desaparecer el Ministerio del Ambiente, que era un mamotreto que se llama ecosocialismo y aguas, como si ecosocialismo y agua, y los bosques y los suelos, o sea, como una minería ecológica. No existe la minería ecológica, hay consultores, uno se encontró con consultores simplemente vendiéndole el alma al diablo. Yo hago el estudio de impacto ambiental y sociocultural y después se lo pagan las empresas mineras. Encontramos cantidad de casos como esos. Y entonces todo hay que tomarlo en cuenta, el contexto a la hora de legislar, la viabilidad, la constitucionalidad, la necesidad de una ley, el marco de los convenios internacionales. Amazónico, conjuntamente con la comisión mixta que preside el diputado Américo de Gracia, juntamente con el diputado José Hernández, a mi derecha, a mi izquierda el doctor de Gracia, el presidente de la Comisión de Ambiente, el doctor Luis Parra. Hemos decidido en el día de hoy realizar el foro Arco Minero, Violencia Institucionalizada y Ecocidio Ecológico de Estado. El hecho de que hoy la UNESCO esté pendiente de lo que ocurra en el marco del arco minero del Orinoco se debe, entre otras cosas, a gente como ustedes, que yo sé que no estamos solos en esto, que no es una tarea mesiánica ni de 1 ni de 10 diputados. Esta es una tarea que tiene que involucrar a todos los venezolanos. Y me honra decir, por ejemplo, venezolanos como Miguel Flores en Londres, que es un activista contra el arco minero del Orinoco y que visita permanentemente el Parlamento británico para que enterar al Parlamento británico y a la Comunidad Económica Europea de lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Pero así muchísimos otros, venezolanos o no ha sido indiferente. Y por eso decimos que no se trata de que uno quiera jugar al héroe. Me tocó lo que me tocó porque soy el diputado de esa zona. Y lo asumo y lo acepto con orgullo y con satisfacción. No tengo ni propósito de héroe ni propósito de mártir. Lo único que yo estoy seguro que queremos ser es útiles. Y no me refiero a Américo de Gracia, me refiero a Alexander Luzardo, me refiero a Cheo. Bueno, Cheo para mí es porque es mi amigo de infancia, que es el diputado José Hernández. Ramón Flores, que llevó el caso al Parlamento Amazónico, o el diputado Parra, que lo llevó también a la OEA, o la diputada María Gabriela Hernández. Esto afecta a
absolutamente nuestro modo de vida, nuestro presente y nuestro futuro. Hablar del arco minero del Orinoco no es una cosa, no es un apocalipsis que va a ocurrir dentro de 10 años cuando despertemos después que saquemos el oro. No. Perdónenme. Este es un apocalipsis en pleno desarrollo que tiene hoy consecuencias. Actividad. Y fíjense ustedes, o sea, es desde el punto de vista de masacres que se hayan podido registrar 42 masacres, y la primera no fue la de Tumeremo, ojo, no fue la de Tumeremo, hubo antes otras masacres. Ninguna tuvo la repercusión de Tumeremo, ninguna, ni siquiera las últimas. ¿Por qué? Porque el gobierno se empeñó a sangre, sudor y lágrimas a ocultarla y enterró los muertos en una fosa común y la negó, diciendo que eso no existía, que eso no había sido posible, que eso era un invento de la oposición, que eso era para ganar fama o ganar cuestiones de esa naturaleza. Pero después de eso han habido 42 masacres, por lo menos de las que se tienen registradas públicas, notorias y comunicacionales. Quiero decir esto porque no es fácil hacer esto que se está haciendo, con las consecuencias que se están haciendo, trajinar lo que se está trajinando en todo esto, y yo quiero de verdad que mantengamos este compromiso. Yo creo que las futuras generaciones de venezolanos tienen que lograr los niveles de conciencia que hoy nosotros sembremos en relación a esto que se está acabando. Están acabando no solamente con el presente, sino también con el futuro de nuestra región y de Venezuela, y ojo, es una amenaza incluso para el mundo. Y cierro diciendo que esto ha ido increciendo, porque yo sé que hay otros actores en este foro, y seguramente habrán ciclos de preguntas y de respuestas. Hay otros actores nuevos, porque todos los días en el arco minero del Orinoco tú puedes hacer un noticiero diario solamente dedicado al arco minero del Orinoco, sin ocuparte ni en todos los renglones. Desde el punto de vista económico es fatal para el país, económico, financiero. Venezuela no gana absolutamente nada, pero nada, absolutamente nada con el arco minero del Orinoco. No le ingresa ni medio. Primero entraron los garimpeiros, se volvieron incontrolables, y la solución que se propuso fue, bueno, vamos a hacerlo nosotros. Y ese es como un modus operandi de esta gente, y lo vemos en la Reserva Forestal de Caparo, en donde invaden con el tema de que van a hacer la tierra productiva y después venden la tierra a grandes productores que lo dedican al ganado, y así se va perdiendo poco a poco ese bosque. De verdad es como un modus operandi en donde dejan los malandros hacer, y cuando es incontrolable dice, bueno, como es incontrolable, entonces ahora lo voy a tomar yo, y lo que se va construyendo ahí es un estado malandro. Hemos venido a debatir sobre este foro con la finalidad de denunciar y destapar esta olla ante el mundo de la masacre que existe en el sur de Venezuela con el mal llamado arco minero del Orinoco, el decreto 2248, que permite la explotación indiscriminada del oro, del coltán, del diamante, del bauxita, y de esta manera, por supuesto, contaminando con cianuro y con mercurio las aguas del Caroní, del Orinoco, y esto va, por supuesto, al Atlántico, y del Atlántico va al Mar Caribe, contaminando los peces y el impacto y las incidencias que tiene con los pueblos indígenas. Este régimen ha estafado a los indígenas, los engañó y continúa, porque en el papel dice una cosa en la Constitución del 99 y sin embargo hoy permanecen ellos impactados por este arco minero del Orinoco, que la Asamblea Nacional, por cierto, y el Parlamento Amazónico lo han derogado, y finalmente ya está aprobado por la Ley de Megareserva y Biodiversidad de Aguas Dulces y la Amazonía. Llevaremos a la instancia, y en su momento, una vez que se haga la transición en Venezuela, la llevaremos a segunda instancia y será aprobada definitivamente. Estamos en consulta pública
rechazando ese arco minero del Orinoco, rechazando esa compañía inventada por este régimen disque socialismo, donde le dan facultades a los militares para que exploten el arco minero. A los militares, el decreto 2248, decreto del difunto Chávez, decreto de Nicolás Maduro, y nosotros continuaremos denunciando ante el mundo estos delitos de lesa humanidad. Se están metiendo incluso, y ha impactado de manera bien particular, con el patrimonio histórico de la humanidad, como lo es sin lugar a dudas el Canaima, el Salto Ángel, los Tepuyes, zonas protegidas, y sin embargo no hace el régimen absolutamente nada. Continúa, porque además con el agravante de que lo que ellos pretenden hacer de cambiar el rentismo petrolero por el rentismo minero, esos lingotes y esas toneladas, no se beneficia un indio, no se beneficia un hombre, no se benefician los pueblos indígenas, no se beneficia absolutamente nadie. Hoy hay más hambre, hay más crimen organizado, están fuerzas paramilitares, y nosotros continuaremos denunciando ante el mundo, ante los organismos internacionales, el gran ecocidio que acontece en el arco minero del Orinoco, al sur del Orinoco y en la Amazonía venezolana y la Amazonía de Sudamérica.